No puedo respirar. El agua está subiendo. Dios mío, el agua está subiendo demasiado rápido. Salazar nos traicionó. Nos encerró aquí abajo como animales. Por favor, si alguien encuentra esto, por favor, hay niños aquí abajo, niños que nunca volverán a ver a sus madres. Esto es lo último que escucharon antes de que el agua los silenciara para siempre. 23 de octubre de 1887, Guanajuato, México. Una fecha que debería estar grabada en cada libro de historia, pero que fue borrada deliberadamente de los registros oficiales. Una tragedia tan horrible, tan vergonzosa para las autoridades de la época, que prefirieron enterrarla junto con sus víctimas, literalmente. En menos de 8 minutos, la mina de plata más rica y productiva de toda América Latina se convirtió en una tumba subacuática. 187 personas quedaron atrapadas a 40 metros bajo tierra, en túneles estrechos y oscuros donde el agua entraba con la fuerza de 1000 demonios. Hombres que dejaron esposas viudas y bocas hambrientas que alimentar. Mujeres que trabajaban en condiciones infrahumanas, ganando la mitad que los hombres por el mismo trabajo brutal. Y 14 niños, el más pequeño de apenas 7 años de edad, que entraron a trabajar esa noche fría de octubre y nunca volvieron a ver la luz del día. Nunca volvieron a sentir el sol en sus rostros, nunca volvieron a escuchar las voces de sus familias llamándolos para la cena. Ninguno de ellos tuvo una muerte rápida, ninguno tuvo la misericordia de un final sin sufrimiento. Durante esos 8 minutos eternos, supieron exactamente lo que les estaba pasando. Tuvieron tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para arrepentirse, tiempo para maldecir. Sintieron el agua helada subiendo por sus piernas, por su cintura, por su pecho. Escucharon los gritos desesperados de sus compañeros rebotando en las paredes de piedra. Golpearon las puertas de metal hasta que sus manos sangraron, hasta que sus nudillos se rompieron, hasta que ya no tuvieron fuerzas para seguir golpeando. Rezaron a un Dios que parecía haberlos abandonado en las profundidades de la tierra. Gritaron nombres de seres queridos que nunca los volverían a escuchar. Y cuando el agua finalmente cubrió sus cabezas, cuando sus pulmones se llenaron de ese líquido oscuro y helado que sabía a metal y a muerte, todavía tenían los ojos abiertos, todavía estaban conscientes, todavía sabían que estaban muriendo. Y lo peor de todo, sabían exactamente quién era el responsable. Pero lo peor de todo, sabían exactamente quién era el responsable. Pero esta no es solo la historia de una tragedia minera más. No es simplemente otro accidente industrial del siglo XIX que se perdió en las páginas amarillentas de los archivos históricos. No es una estadística fría en un informe gubernamental que nadie lee. Porque lo que los buzos profesionales encontraron cuando finalmente se atrevieron a descender a esos túneles inundados, 132 años después de aquella noche maldita, desafía toda explicación lógica. Desafía las leyes de la física, de la biología, de la razón misma. Desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y lo que puede existir en el espacio entre ambas. Encontraron cosas que no deberían estar ahí, objetos que no deberían existir en ese estado después de más de un siglo sumergidos. Evidencias de actividad reciente en un lugar que había estado sellado y sumergido durante generaciones enteras. Marcas frescas en paredes que no habían visto luz natural desde que el presidente Porfirio Díaz gobernaba México. Herramientas movidas del lugar. Linternas que todavía funcionaban cuando eso es científicamente imposible. Y lo más perturbador de todo, encontraron señales inequívocas de que algo o alguien todavía se mueve en la oscuridad absoluta de esos túneles. Algo que no debería seguir vivo bajo 40 metros de agua. Algo que no necesita aire para respirar. Algo que ha estado esperando pacientemente durante más de 100 años en la oscuridad más completa que puedas imaginar, esperando a que alguien bajara.
esperando a que alguien fuera lo suficientemente tonto o lo suficientemente valiente para abrir las puertas que fueron selladas aquella noche de octubre. Porque hay secretos que la tierra guarda celosamente en sus entrañas más profundas. Hay verdades tan oscuras, tan perturbadoras, que prefieren permanecer enterradas, donde nadie pueda encontrarlas. Y hay deudas que ni siquiera la muerte puede saldar. Deudas que se cobran con intereses. Deudas que pasan de generación en generación. La mina La Esperanza guarda uno de esos secretos. Un secreto que involucra traición, codicia, venganza y algo mucho peor que la muerte. Algo que hace que la muerte parezca una bendición. Un secreto que 187 almas han protegido durante más de un siglo. 187 guardianes que nunca abandonaron su puesto. Y ahora, ese secreto está a punto de salir a la superficie. Está a punto de ver la luz del día por primera vez en más de 100 años. Esta es la historia real de lo que sucedió en las profundidades de Guanajuato. Esta es la historia que las autoridades no quieren que conozcas. Esta es la historia que fue borrada de los periódicos de la época. Esta es la mina La Esperanza, el lugar donde la esperanza murió ahogada en agua helada y oscuridad absoluta. Y donde algo mucho más oscuro, algo mucho más antiguo, nació en su lugar. Pero antes de descender a esas profundidades malditas, antes de sumergirnos en el agua helada donde 187 almas perdieron la vida, necesitas entender algo fundamental. Necesitas entender que lo que voy a contarte no es una leyenda urbana. No es un cuento de terror inventado para asustar a los turistas. No es una exageración de los lugareños que buscan atención. Cada palabra que escucharás está documentada. Cada detalle está respaldado por evidencia física. Cada testimonio proviene de fuentes verificables. Los registros oficiales existen, aunque están escondidos en archivos que el gobierno mexicano preferiría mantener cerrados para siempre. Las fotografías están ahí, guardadas en colecciones privadas y museos locales que pocos visitan. Los testimonios de los sobrevivientes, porque sí, hubo sobrevivientes, aunque muy pocos, están escritos en cartas y diarios que sus descendientes todavía conservan. Y las grabaciones de los buzos que descendieron en 2019, esas grabaciones que nunca debieron hacerse públicas, circulan en foros especializados de exploración urbana y sitios de internet que la mayoría de la gente nunca visita. He pasado 3 años investigando esta historia, 3 años viajando a Guanajuato, hablando con descendientes de las víctimas, sobornando a funcionarios para acceder a documentos clasificados, contactando a los buzos que participaron en la exploración. 3 años tratando de separar la verdad de la ficción, los hechos de las leyendas. Y lo que descubrí es mucho peor de lo que cualquier leyenda podría inventar. Porque la realidad, la verdad documentada de lo que pasó en la mina La Esperanza, es más aterradora que cualquier historia de fantasmas. Descubrí que la inundación no fue un accidente. Descubrí que las puertas no se cerraron solas. Descubrí que había personas en la superficie que sabían exactamente lo que estaba pasando allá abajo y decidieron no hacer nada. Descubrí que hubo un encubrimiento masivo que involucró a las autoridades locales, a la compañía minera y hasta al gobierno federal. Descubrí que las familias de las víctimas fueron amenazadas para mantenerlas en silencio. Y descubrí algo aún más perturbador. Descubrí que esta no fue la primera vez que algo así sucedió en esa mina, ni sería la última. Porque la mina La Esperanza tiene una historia mucho más larga y mucho más oscura de lo que nadie imagina. Esa mina ya estaba maldita mucho antes de 1887. Los pueblos indígenas de la región se negaban a acercarse a ese lugar siglos antes de que llegaran los españoles. Hablaban de espíritus malignos que vivían bajo la tierra, de un lugar donde la frontera entre nuestro mundo y algo más oscuro era peligrosamente delgada. Los conquistadores españoles ignoraron esas advertencias, como siempre lo hicieron,
y pagaron el precio. Los primeros mineros que excavaron esos túneles en el siglo XVII reportaron cosas extrañas, voces que venían de las profundidades, sombras que se movían donde no debería haber sombras, trabajadores que desaparecían sin dejar rastro, y una sensación constante, opresiva, de estar siendo observados por algo que no era humano. Pero la plata era demasiado abundante, las ganancias eran demasiado grandes, así que siguieron excavando, siguieron descendiendo, siguieron ignorando las señales. Y la mina siguió cobrando víctimas. Docenas de trabajadores murieron en accidentes inexplicables durante los siguientes 2 siglos, derrumbes que no tenían sentido estructural, incendios que comenzaban sin fuente de ignición, inundaciones repentinas en túneles que estaban completamente secos minutos antes. Pero nada, absolutamente nada, se comparó con lo que sucedió aquella noche de octubre de 1887. Aquella noche, la mina finalmente cobró la deuda que había estado acumulando durante siglos. Aquella noche, algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad, finalmente obtuvo lo que quería. Aquella noche, 187 personas pagaron el precio de la codicia humana. Y aquella noche, la mina La Esperanza se ganó su nuevo nombre. El nombre que los lugareños usan cuando hablan en susurros: la tumba de plata. Para entender completamente lo que sucedió aquella noche, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos entender cómo era Guanajuato en 1887. Necesitamos entender la fiebre de la plata que había convertido esta región en una de las más ricas y prósperas de todo México. Y necesitamos entender quién era Rodrigo Salazar, el hombre cuyo nombre todavía se pronuncia con odio en las calles de Guanajuato más de un siglo después de su muerte. Guanajuato, en el siglo XIX, era una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, tenías a los dueños de las minas, hombres inmensamente ricos que vivían en mansiones coloniales espectaculares, que enviaban a sus hijos a estudiar a Europa, que organizaban fiestas que duraban días enteros. Por el otro lado, tenías a los mineros, hombres, mujeres y niños que trabajaban 16 horas al día en condiciones que harían los trabajos más duros de hoy parecieran vacaciones. La diferencia entre ricos y pobres no era solo económica, era abismal, era obscena, era inhumana. La mina La Esperanza era propiedad de la Compañía Minera del Bajío, un consorcio que controlaba más del 60% de la producción de plata de toda la región. Era la mina más productiva, la más rentable y, según los trabajadores, la más peligrosa. Los túneles descendían a profundidades que otras minas consideraban demasiado arriesgadas. Las condiciones de trabajo eran brutales incluso para los estándares de la época, y la tasa de mortalidad era 3 veces superior al promedio de otras minas de la región. Pero pagaban $1 más por semana que las otras minas. Y en una época donde la diferencia entre comer y morir de hambre era exactamente $1, la gente estaba dispuesta a arriesgar sus vidas. Los turnos eran de 12 horas, pero en la práctica nadie salía hasta cumplir la cuota diaria: 50 kilos de mineral de plata. No importaba si eras un hombre adulto y fuerte o un niño de 7 años que apenas podía levantar el pico. 50 kilos. Todos los días, sin excepciones. Si no cumplías la cuota, no te pagaban ese día. Y si no cumplías la cuota 3 días seguidos, eras despedido. Y ser despedido de la mina La Esperanza significaba que ninguna otra mina te contrataría. Estabas marcado. Eras un trabajador problemático. Así que la gente trabajaba hasta el colapso, trabajaba enferma, trabajaba herida, trabajaba hasta que literalmente no podía más. Y supervisando todo esto, asegurándose de que cada trabajador exprimiera hasta la última gota de esfuerzo, estaba Rodrigo Salazar, el capataz más temido de todo Guanajuato.
Un hombre que había comenzado como minero a los 10 años y había ascendido a través de la brutalidad pura. Salazar no era el capataz más inteligente, no era el más experimentado, pero era el más despiadado. Era el que conseguía que los trabajadores produjeran más sin importar el costo humano. Y en una industria donde lo único que importaba era cuánta plata salía de la tierra cada día, eso lo hacía invaluable para los dueños de la compañía. Salazar tenía 38 años en 1887. Era un hombre grande, de casi 2 metros de altura, con manos del tamaño de palas y una voz que podía escucharse desde el fondo del túnel más profundo hasta la superficie. Usaba un látigo, no para amenazar, lo usaba regularmente. Cualquier trabajador que considerara que estaba trabajando demasiado lento recibía latigazos en la espalda. Cualquiera que se quejara recibía el doble, y cualquiera que intentara defenderse era bajado al pozo del olvido. El pozo del olvido era el castigo más temido en la mina La Esperanza. Era un túnel vertical que descendía 20 metros adicionales desde el nivel más profundo de la mina. Un agujero estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pudiera descender. Completamente oscuro, completamente silencioso, completamente aislado. Salazar bajaba ahí a los trabajadores problemáticos y los dejaba encadenados durante horas, a veces días enteros, sin comida, sin agua, sin luz, solos con la oscuridad y lo que fuera que vivía en esa oscuridad. Porque todos los que bajaban al pozo del olvido salían cambiados, salían en silencio, salían con los ojos vacíos, salían hablando de cosas que habían visto en la oscuridad, cosas que no deberían existir. Y algunos no salían en absoluto. Los registros oficiales de la compañía minera muestran que entre 1880 y 1887, 17 trabajadores murieron en accidentes dentro del pozo del olvido. 17 en 7 años, todos ellos clasificados como accidentes, resbalones, caídas, derrumbes. Pero los trabajadores sabían la verdad. Sabían que Salazar bajaba a esos hombres sabiendo perfectamente que no volverían a subir. Sabían que el pozo del olvido no era un castigo, era una sentencia de muerte. Y sabían que a Salazar no le importaba en absoluto. Pero Salazar no trabajaba solo. Tenía un equipo de 5 supervisores que compartían su filosofía de gestión brutal. Hombres que habían aprendido que la crueldad era recompensada con ascensos y bonificaciones. Hombres que veían a los trabajadores no como seres humanos, sino como herramientas desechables. Y entre todos ellos habían creado un sistema de terror que mantenía a los trabajadores demasiado asustados para quejarse, demasiado desesperados para renunciar y demasiado agotados para rebelarse. Hasta aquella noche de octubre. Hasta que la naturaleza, o algo mucho peor que la naturaleza, decidió que era hora de que Rodrigo Salazar y sus supervisores pagaran por lo que habían hecho. Hasta que 187 personas quedaron atrapadas en los túneles con el hombre que había hecho de sus vidas un infierno viviente. Y hasta que esos mismos trabajadores, enfrentando la muerte inevitable, decidieron que si iban a morir, Salazar moriría con ellos, de la manera más lenta y dolorosa posible. Porque lo que sucedió en esos 8 minutos no fue solo una tragedia, fue una ejecución, fue una venganza, fue justicia del tipo más oscuro y terrible. Y fue solo el comienzo de algo mucho peor. 23 de octubre de 1887. Hacía 3 días que llovía sin parar sobre Guanajuato. No era una lluvia normal, era una tormenta que los ancianos de la región no recordaban haber visto jamás. Una tormenta que hacía que el cielo parecía negro incluso durante el día. Una tormenta que convertía las calles en ríos y los ríos en torrentes furiosos. Los sacerdotes decían que era un castigo divino, los supersticiosos decían que era un mal presagio. Y tenían razón.
El turno nocturno de la mina La Esperanza comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba oficialmente a las 6 de la mañana, 12 horas. Pero como ya mencioné, nadie salía hasta cumplir la cuota. Y en una noche de tormenta como esa, con la humedad haciendo que el mineral fuera más difícil de extraer, con el agua filtrándose por las grietas de las paredes haciendo que todo estuviera resbaladizo y peligroso, cumplir la cuota podía tomar 14, 16, incluso 18 horas. 187 personas descendieron esa noche, 143 hombres, 30 mujeres, 14 niños. El más joven era Miguel Ángel Reyes, de 7 años. El mayor era Sebastián Ortega, de 62 años, un hombre que había trabajado en esa mina durante 40 años y que planeaba retirarse al final de ese mes. Ninguno de ellos imaginaba que nunca volverían a ver la superficie. Rodrigo Salazar llegó a las 7 de la noche, una hora tarde, oliendo alcohol. Había estado bebiendo en el pueblo, celebrando algo, nadie sabe exactamente qué. Llegó de mal humor, gritando, golpeando a los trabajadores que consideraba que no estaban trabajando lo suficientemente rápido. A las 8 de la noche bajó a un trabajador llamado Tomás Guerrero al Pozo del Olvido por atreverse a sugerir que deberían evacuar la mina debido a la tormenta. A las 9 de la noche, azotó a una mujer llamada Rosa Mendoza por detenerse a descansar después de cargar 50 kilos de mineral hasta la superficie y volver a bajar. A las 10 de la noche, ordenó que las puertas principales fueran cerradas con candado desde afuera. Esto no era completamente inusual. Salazar a veces cerraba las puertas para evitar que los trabajadores intentaran escapar antes de cumplir sus cuotas. Pero esa noche era diferente. Esa noche ordenó que las 3 salidas de emergencia también fueran cerradas. Esa noche ordenó que los guardias se fueran a casa temprano debido a la tormenta. Esa noche se aseguró de que no hubiera absolutamente nadie en la superficie que pudiera abrir esas puertas desde afuera. Y cuando un supervisor llamado Esteban Ruiz le preguntó por qué estaba haciendo eso, Salazar simplemente sonrió y dijo: «Hoy todos van a cumplir sus cuotas o van a morir intentándolo». A las 10:30 de la noche, los trabajadores en el túnel más profundo, el túnel 7, que descendía a 42 metros bajo la superficie, comenzaron a escuchar algo extraño. Un sonido como de agua corriendo. Pero no era el goteo normal que siempre escuchaban. Era algo más fuerte, algo más cercano, algo más cercano. Algo que estaba creciendo en volumen con cada segundo que pasaba. Reportaron esto a los supervisores. Los supervisores lo reportaron a Salazar, y Salazar les ordenó que siguieran trabajando. A las 11 de la noche, el sonido era ensordecedor. Todos en la mina podían escucharlo ahora. Un rugido constante que venía de algún lugar profundo en la tierra. Los trabajadores más experimentados sabían lo que significaba. Había un río subterráneo cerca, muy cerca, y la presión del agua acumulada durante 3 días de lluvia torrencial estaba buscando una salida. Estaba buscando el punto más débil en la roca, y estaba a punto de encontrarlo. A las 11:15, un grupo de trabajadores liderados por un hombre llamado Francisco Delgado intentó forzar la puerta principal. La encontraron cerrada con candado. Gritaron pidiendo ayuda. Nadie respondió. No había nadie afuera. Salazar había planeado esto perfectamente. Confrontaron a Salazar. Le exigieron que abriera las puertas. Y Salazar, con esa sonrisa cruel que todos conocían tan bien, les dijo: «Las puertas se abrirán cuando todos hayan cumplido sus cuotas, ni un minuto antes». Fue entonces cuando Francisco Delgado hizo algo que nadie había hecho nunca. Golpeó a Rodrigo Salazar en la cara. Lo golpeó con todas sus fuerzas. Lo golpeó con 40 años de rabia acumulada. Lo golpeó por cada latigazo que había recibido, por cada compañero que había visto morir,
por cada niño que había visto bajar a esos túneles y nunca crecer para ser adulto. Y cuando Salazar cayó al suelo, otros trabajadores se unieron. Lo patearon, lo golpearon, le quitaron las llaves que llevaba en el cinturón. Pero las llaves no servían. Las puertas estaban cerradas con candados desde afuera, desde donde ellos no podían alcanzar. Salazar había pensado en todo. Y mientras yacía en el suelo, sangrando, con varios dientes rotos, todavía se reía. Se reía porque sabía que todos iban a morir. Y se reía porque sabía que él también iba a morir. Pero al menos se llevaría a todos esos trabajadores problemáticos con él. 22 horas con 47 minutos. El momento exacto quedó registrado porque varios trabajadores llevaban relojes de bolsillo, relojes que se detuvieron en ese preciso instante cuando el agua los alcanzó. La pared del túnel 7 se agrietó. No fue un derrumbe gradual, fue una explosión. Toneladas de roca volaron por el aire como si fueran papel, y detrás de esa roca venía el agua. Un muro de agua a presión que llenó el túnel en segundos. Los trabajadores en el túnel 7 no tuvieron oportunidad. Fueron arrastrados instantáneamente, aplastados contra las paredes, ahogados antes de que pudieran siquiera gritar. Entre ellos estaba el pequeño Miguel Ángel Reyes, de 7 años. Su cuerpo nunca fue recuperado. El agua subió por los túneles con una velocidad aterradora. Los trabajadores corrieron hacia arriba, hacia los niveles superiores, pero el agua era más rápida. Alcanzó a grupos enteros, los arrastró de vuelta hacia abajo. Los trabajadores se aferraban a las paredes, a las vigas, a cualquier cosa que pudieran agarrar, pero el agua era demasiado fuerte. Uno por uno fueron arrancados de sus posiciones y arrastrados hacia las profundidades. En los niveles superiores, los trabajadores que todavía no habían sido alcanzados por el agua se agolpaban contra las puertas cerradas. Golpeaban, gritaban, rezaban, lloraban. Podían escuchar el rugido del agua acercándose. Podían sentir el aire frío y húmedo siendo empujado delante de la inundación. Sabían que les quedaban segundos, y sabían que nadie vendría a salvarlos. Fue entonces cuando arrastraron a Rodrigo Salazar hacia el pozo del olvido. Todavía estaba consciente, todavía podía caminar, aunque apenas, y los trabajadores, liderados por Francisco Delgado, tomaron una decisión. Si iban a morir, Salazar moriría primero, y moriría en el mismo lugar donde había enviado a tantos otros a morir. Lo encadenaron en el pozo del olvido. Usaron las mismas cadenas que él había usado para castigar a los trabajadores, las cadenas de plata pura que él guardaba como trofeo, y lo dejaron ahí, en la oscuridad absoluta, esperando a que el agua lo alcanzara. Según la carta que fue encontrada años después, Salazar no suplicó, no pidió perdón, no mostró ningún arrepentimiento. Incluso encadenado, incluso sabiendo que iba a morir, incluso escuchando el agua acercándose, seguía maldiciendo a los trabajadores. Seguía diciéndoles que eran basura, que no valían nada, que merecían morir. Y los trabajadores lo dejaron ahí, con esas palabras siendo las últimas que pronunciaría. El agua alcanzó los niveles superiores a las 22 horas con 53 minutos, 6 minutos después de la ruptura inicial. Los trabajadores que quedaban, aproximadamente 80 personas, estaban apiñados en el nivel más alto de la mina, contra las puertas cerradas. El agua subía, primero por sus tobillos, luego por sus rodillas, luego por su cintura, y seguía subiendo. Algunos rezaban, algunos lloraban, algunos gritaban, algunos simplemente se quedaban en silencio, aceptando su destino. Las madres abrazaban a sus hijos, los esposos abrazaban a sus esposas, los amigos se tomaban de las manos y esperaban el final,
A las 22 horas con 55 minutos, el agua cubría sus pechos. A las 22 horas con 56 minutos, cubría sus cuellos. Y a las 22 horas con 57 minutos, exactamente 10 minutos después de la ruptura inicial, el agua cubrió completamente el último espacio de aire en la mina La Esperanza. 187 personas, todas muertas, todas ahogadas, todas atrapadas en una tumba de agua y oscuridad a 40 metros bajo tierra. Y en el pozo del olvido, encadenado con cadenas de plata, el cuerpo de Rodrigo Salazar, el hombre que los había matado a todos, el hombre que había muerto con ellos, el hombre cuyo espíritu, según dicen los lugareños, nunca abandonó esa mina, y nunca lo hará. La mañana del 24 de octubre de 1887, cuando la tormenta finalmente amainó, las familias de los trabajadores se reunieron frente a la entrada de la mina La Esperanza. Esperaban ver a sus seres queridos salir después del turno nocturno, pero nadie salió. Las puertas permanecieron cerradas, y cuando finalmente lograron forzar los candados, lo que encontraron los horrorizó. Agua. La mina estaba completamente inundada hasta el nivel de la entrada. 40 metros de túneles llenos de agua oscura y helada. Y en algún lugar bajo esa agua, 187 personas esperaban ser rescatadas. Pero todos sabían la verdad. Nadie podría haber sobrevivido. No había bolsas de aire, no había espacios secos, solo agua. Agua y muerte. La compañía minera del Bajío intentó drenar la mina. Trajeron bombas de vapor desde la Ciudad de México. Trabajaron día y noche durante 6 meses, pero por cada litro de agua que sacaban, parecía que entraban 2 más. El río subterráneo que había causado la inundación seguía fluyendo, seguía llenando los túneles. Era una batalla perdida. Después de 6 meses, habían logrado bajar el nivel del agua apenas 3 metros. A ese ritmo, tomaría años drenar completamente la mina. Y la compañía no estaba dispuesta a gastar tanto dinero en recuperar cadáveres. Así que tomaron una decisión. Sellaron la mina permanentemente. Cerraron todas las entradas con concreto. Declararon el sitio como zona prohibida y oficialmente borraron el incidente de sus registros. En los libros de contabilidad de la compañía, esos 187 trabajadores simplemente desaparecieron. No hubo compensación para las familias, no hubo funeral, no hubo reconocimiento oficial de que algo terrible había sucedido. La mina La Esperanza simplemente dejó de existir en los documentos oficiales. Pero las familias no olvidaron. Los descendientes de esas 187 víctimas mantuvieron viva la historia, la transmitieron de generación en generación, y con cada generación la historia se volvió más oscura, más extraña, más imposible de explicar con la lógica, porque comenzaron a suceder cosas alrededor de la mina sellada, cosas que no tenían explicación. Los pescadores del río cercano reportaban luces bajo el agua, luces que se movían, luces que parecían linternas de minero, pero eso era imposible porque ninguna linterna podría seguir funcionando después de estar sumergida durante años. Los cazadores que pasaban cerca de la entrada sellada escuchaban sonidos, golpes metálicos, como si alguien estuviera golpeando las puertas desde adentro, siempre a la misma hora, 22 horas con 47 minutos. En 1923, 36 años después de la tragedia, un grupo de espeleólogos aficionados decidió explorar la mina. Lograron romper uno de los sellos de concreto y descendieron con equipo de buceo primitivo. Fue una expedición desastrosa. Solo lograron descender 15 metros antes de que el líder del grupo, un hombre llamado Alberto Fuentes, comenzara a gritar dentro de su casco de buceo.
Sus compañeros lo sacaron de emergencia. Cuando le quitaron el casco, estaba pálido, temblando, incapaz de hablar coherentemente. Seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Me tocó, algo me tocó allá abajo, algo vivo. Alberto Fuentes nunca volvió a bucear, nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que experimentó en esa mina. Pero antes de morir en 1968, le dejó una carta a su nieto, una carta que su nieto compartió conmigo durante mi investigación. En esa carta, Alberto describía lo que había visto en las profundidades de la mina La Esperanza. Describía una figura humanoide moviéndose en el agua, una figura que no nadaba, que caminaba por el fondo del túnel inundado como si el agua no existiera. Y cuando esa figura se dio cuenta de que Alberto estaba ahí, se volteó y Alberto vio su cara, o lo que quedaba de su cara, y supo sin ninguna duda que estaba viendo a Rodrigo Salazar. Después de ese incidente, la entrada fue sellada nuevamente, esta vez con el doble de concreto, y durante décadas nadie intentó entrar de nuevo. La mina se convirtió en una leyenda local, un lugar del que la gente hablaba en susurros, un lugar que los niños evitaban, un lugar donde, según decían, los muertos no descansaban en paz. Pero en 2019, todo cambió. Un equipo de espeleólogos profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo permiso oficial para realizar una exploración científica de la mina. Tenían equipo moderno, trajes de buceo de última generación, cámaras de alta definición, sonar para mapear los túneles. Y la arrogancia de creer que las leyendas eran solo eso, leyendas. El equipo estaba compuesto por 5 buzos. El líder era el doctor Javier Mendoza, un experto en espeleología subacuática con más de 20 años de experiencia. Los otros 4 eran estudiantes de posgrado. Descendieron el 15 de marzo de 2019 a las 10 de la mañana. Planeaban estar bajo el agua durante 4 horas, explorando y documentando todo lo que encontraran. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Descendieron hasta 35 metros. Encontraron herramientas de minería perfectamente preservadas por el agua fría. Encontraron carretas de mineral volcadas. Encontraron linternas de aceite todavía colgadas en las paredes. Todo exactamente como había sido dejado aquella noche de octubre de 1887. Era como una cápsula del tiempo, un momento congelado en el tiempo. Pero entonces encontraron la puerta del túnel 7. Y en esa puerta había algo que no debería estar ahí. Marcas, arañazos profundos en el metal. Y según el análisis forense que se realizó posteriormente en las fotografías, esas marcas eran recientes, muy recientes, hechas en los últimos meses, no hace más de un siglo. El doctor Mendoza tomó la decisión de abrir esa puerta. Fue una decisión que cambiaría todo, porque detrás de esa puerta, en el túnel 7, encontraron algo que desafía toda explicación científica. Encontraron una cámara de aproximadamente 5 metros de diámetro. Y esa cámara estaba seca, completamente seca, con aire respirable, a 40 metros bajo el agua, rodeada por todos lados de túneles inundados, pero completamente seca. Eso es físicamente imposible. No hay manera de que una cámara así pueda existir sin algún tipo de sistema de soporte, sin bombas, sin sellos, sin nada. Pero ahí estaba. Y dentro de esa cámara encontraron algo aún más imposible. Encontraron esqueletos. 17 esqueletos sentados en círculo perfecto. Y en el centro de ese círculo, una silla de madera. Y en esa silla, encadenado con cadenas de plata, el esqueleto de un hombre grande, muy grande, con las manos atadas, con la mandíbula abierta en lo que parecía ser un grito eterno. Y en la pared, escrito con algo oscuro que las pruebas posteriores confirmaron que era sangre humana, había un mensaje
Un mensaje que había sido escrito mucho después de la inundación, mucho después de que todos deberían haber muerto. El mensaje decía: Día 32. El agua no entra aquí. Salazar sigue vivo. Nos está mirando. Nos está esperando. Uno por uno, dejamos de respirar. Pero él sigue respirando. Él nunca deja de respirar. El doctor Javier Mendoza es un hombre de ciencia, un hombre que ha dedicado su vida entera a la exploración de cuevas y sistemas subterráneos. Un hombre que no cree en fantasmas, en maldiciones, en nada que no pueda ser explicado con física, química y biología. Pero lo que vio en esa cámara seca a 40 metros bajo el agua lo cambió para siempre. Cuando salió de la mina ese día, era un hombre diferente. Y las grabaciones que trajo consigo mostrarían al mundo algo que la ciencia no puede explicar. Las cámaras de alta definición capturaron todo, cada detalle de esa cámara imposible. Los 17 esqueletos sentados en círculo perfecto. El esqueleto central encadenado a la silla. Las cadenas de plata que todavía brillaban a pesar de haber estado en la oscuridad durante más de 130 años. Y el mensaje en la pared. Ese mensaje escrito con sangre que había permanecido legible durante décadas en un ambiente que debería haberlo borrado hace mucho tiempo. Pero las cámaras capturaron algo más, algo que el doctor Mendoza y su equipo no notaron mientras estaban ahí abajo, algo que solo se hizo evidente cuando revisaron las grabaciones más tarde, cuadro por cuadro. En el minuto 14 de la grabación, justo cuando el doctor Mendoza se acerca al esqueleto central para examinarlo más de cerca, algo se mueve en el fondo de la cámara. Una sombra que no debería estar ahí porque no hay fuente de luz que pudiera proyectarla. Una sombra con forma humana. Una sombra que parece estar observando a los buzos. Y en el minuto 18, cuando uno de los estudiantes, una joven llamada Patricia Ruiz, se acerca a examinar el mensaje en la pared, la cámara montada en su casco capta algo extraordinario. Capta su reflejo en un charco de agua en el suelo. Pero en ese reflejo, detrás de ella, hay alguien más. Una figura alta. Una figura que no está realmente ahí cuando ella se voltea. Una figura que solo existe en el reflejo. Y esa figura está extendiendo una mano hacia ella. Patricia Ruiz no vio nada de esto mientras estaba en la cámara. Ninguno de los buzos vio nada inusual, pero todos reportaron sentir lo mismo. Una sensación de estar siendo observados. Una sensación de presencia. Una sensación de que no estaban solos en esa cámara. Y todos, absolutamente todos, reportaron escuchar algo justo antes de salir. Un sonido que no debería ser posible bajo el agua. El sonido de cadenas arrastrándose. El sonido de alguien respirando pesadamente. El sonido de una voz profunda susurrando algo que no pudieron entender. El equipo salió de la mina a las 2 de la tarde, 4 horas después de haber descendido. Trajeron consigo cientos de fotografías, horas de video, muestras de agua, muestras de aire de la cámara seca y una sensación compartida de que habían experimentado algo que no podían explicar. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, ninguno de ellos pudo dormir. Todos reportaron pesadillas, todos soñaron lo mismo. Soñaron que estaban de vuelta en la mina, soñaron que el agua había desaparecido. Soñaron que caminaban por los túneles secos, y soñaron que al final de uno de esos túneles había un hombre esperándolos. Un hombre grande, con ropa de capataz del siglo XIX. Un hombre que sonreía. Un hombre que les decía: «Bienvenidos, ahora pueden quedarse para siempre». Al día siguiente, decidieron hacer una segunda inmersión. Querían tomar más muestras. Querían documentar mejor la cámara seca, querían respuestas. Pero cuando llegaron a la entrada de la mina, encontraron algo perturbador. La puerta que habían abierto el día anterior, la puerta del túnel 7, estaba cerrada nuevamente, cerrada desde adentro, con el mismo candado que había estado ahí desde 1888, un candado que ellos habían cortado el día anterior.
un candado que ahora estaba intacto, como si nunca hubiera sido tocado. Eso es imposible. No hay manera de que ese candado pudiera estar ahí, no hay manera de que alguien pudiera haberlo reemplazado. La mina estaba sellada, no había otra entrada, no había manera de acceder a esa puerta excepto buceando a través de 40 metros de túneles inundados, y ellos eran los únicos que habían estado ahí en décadas. Pero el candado estaba ahí, sólido, real, imposible. El doctor Mendoza tomó la decisión de cancelar la segunda inmersión. Algo en su instinto, algo que iba más allá de la lógica científica, le decía que no debían volver a entrar, que habían visto suficiente, que algunos lugares deben permanecer sellados. Empacaron su equipo y regresaron a la Ciudad de México esa misma tarde. Pero la historia no termina ahí. Porque 2 semanas después, uno de los estudiantes del equipo, un joven llamado Carlos Méndez, desapareció. Simplemente no llegó a clases un día. Su familia reportó su desaparición, la policía investigó, y lo que encontraron fue perturbador. Encontraron su apartamento vacío, encontraron una nota en su escritorio, una nota escrita con su letra, pero que decía cosas que no tenían sentido. La nota decía: «Tengo que volver, me está llamando, dice que dejé algo ahí abajo, dice que tengo que ir a buscarlo, dice que si no voy, él vendrá por mí, y no quiero que venga aquí, no quiero que sepa dónde vivo, tengo que volver a la mina». Carlos Méndez nunca fue encontrado. La policía buscó en Guanajuato, buscaron en la mina, buscaron en todas partes, pero no había rastro de él. Simplemente había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado o como si el agua se lo hubiera llevado. 3 meses después, Patricia Ruiz, la estudiante que había examinado el mensaje en la pared, comenzó a experimentar algo extraño. Comenzó a ver cosas, sombras en su apartamento, sombras que se movían cuando ella no estaba mirando, sombras que parecían estar observándola. Y comenzó a escuchar cosas. El sonido de agua goteando, pero no había ninguna fuga en su apartamento. El sonido de cadenas arrastrándose por el piso de arriba, pero vivía en el último piso. El sonido de alguien respirando pesadamente justo detrás de ella, pero cuando se volteaba no había nadie ahí. Patricia buscó ayuda psicológica. Los doctores le dijeron que era estrés postraumático, que la experiencia en la mina la había afectado más de lo que pensaba. Le recetaron medicamentos, le recomendaron terapia, pero nada funcionaba, porque lo que Patricia estaba experimentando no era psicológico, era real, y empeoró. Una noche, Patricia despertó y encontró agua en el piso de su habitación, agua que salía de ninguna parte, agua que formaba un charco perfecto alrededor de su cama, y en esa agua vio un reflejo, pero no era su reflejo. Era el reflejo de un hombre grande con ropa de capataz, un hombre que sonreía, un hombre que extendía una mano hacia ella desde el reflejo. Patricia gritó, corrió de su apartamento y nunca volvió. Se mudó a Guadalajara, cambió su número de teléfono, abandonó sus estudios y se negó a hablar sobre lo que había visto en la mina. El doctor Mendoza intentó publicar sus hallazgos. Escribió un artículo académico detallando la cámara seca, los esqueletos, el mensaje en la pared. Lo envió a las revistas científicas más prestigiosas. Todos lo rechazaron. Dijeron que sus conclusiones eran imposibles, que debía haber una explicación lógica que él estaba pasando por alto, que la cámara seca probablemente era un error en sus mediciones, que los esqueletos probablemente habían sido colocados ahí por alguien como una broma macabra, que el mensaje en la pared probablemente era reciente, no de hace décadas. Pero el doctor Mendoza sabía la verdad. Había estado ahí, había visto todo con sus propios ojos, había sentido esa presencia, había escuchado esa voz, y sabía que lo que había encontrado en la mina La Esperanza no podía ser explicado por la ciencia, no podía ser explicado por la lógica, solo podía ser explicado por algo mucho más oscuro. Algo que la humanidad prefiere ignorar, algo que existe en los espacios entre la vida y la muerte,
algo que habita en lugares donde la tragedia y el sufrimiento han dejado una marca tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla. Las grabaciones del Dr. Mendoza circulan ahora en Internet, en foros de exploración urbana, en sitios de misterio sin resolver, en comunidades que estudian lo paranormal. Y cada persona que ve esas grabaciones nota algo diferente. Algunos ven la sombra moviéndose en el fondo, algunos ven la figura en el reflejo, algunos escuchan una voz susurrando en el audio de fondo, y algunos, los más sensibles, reportan sentir algo cuando ven las grabaciones. Reportan sentir que están siendo observados, que algo del otro lado de la pantalla los está mirando, que algo en esa mina sabe que ellos ahora conocen su secreto. La mina La Esperanza permanece sellada hasta el día de hoy. El concreto que la cubre es más grueso que nunca. Los mapas oficiales no la muestran. Las autoridades locales niegan su existencia. Y los lugareños, los que saben la verdad, evitan ese lugar como si estuviera maldito. Porque lo está. Porque esa mina no es solo un agujero en la tierra lleno de agua. Es una tumba. Es un portal. Es un lugar donde la muerte no es el final. Es solo el comienzo. Pero hay algo que no te he dicho. Algo que el Dr. Mendoza descubrió al revisar las grabaciones por última vez meses después de su expedición. Algo que lo llevó a guardar esas grabaciones en un cajón y nunca volver a hablar del tema. En la última imagen de la cámara seca, en el momento exacto en que el equipo sale de la cámara, hay un detalle. Un detalle que no se ve a simple vista. Un detalle que solo se nota si pausas el video en el cuadro correcto. En el fondo de la cámara, en la pared opuesta a la puerta, hay otro mensaje. Un mensaje que no estaba ahí cuando entraron. Un mensaje que apareció en algún momento durante su visita. Un mensaje escrito con la misma sangre, pero en una letra diferente. Más temblorosa, más desesperada. El mensaje dice: no salgan. Él los está esperando. Si salen, vendrá por ustedes. Si salen, vendrá por todos nosotros. Y entonces nunca parará. El Dr. Mendoza no pudo explicarlo. Nadie puede explicarlo. Porque esa cámara estaba sellada. Nadie entró después de que ellos salieran. Nadie pudo escribir ese mensaje. Pero ahí está. Ahí está grabado para la eternidad. Un mensaje de advertencia. Un mensaje de alguien que todavía está atrapado allá abajo. Alguien que todavía puede escribir. Alguien que todavía puede ver lo que sucede en la superficie. Alguien que todavía puede sentir miedo. Y ahora, tú sabes. Ahora has escuchado la historia completa. Has descendido a esos túneles inundados en tu mente. Has visto lo que el Dr. Mendoza vio. Has sentido lo que los trabajadores sintieron aquella noche. Y ahora, esa historia está en tu cabeza. Esa imagen de la cámara seca está en tu mente. Ese mensaje de advertencia está en tu memoria. Y una vez que sabes lo que hay en la mina La Esperanza, no hay vuelta atrás. No puedes olvidar, no puedes ignorar, porque ahora eres parte de la historia. Ahora eres uno de los que saben el secreto. La próxima vez que escuches agua goteando en tu casa, cuando no hay ninguna fuga, la próxima vez que escuches cadenas arrastrándose en la noche, la próxima vez que sientas que alguien te observa desde la oscuridad, recuerda esta historia. Recuerda que hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan, donde los secretos no mueren, donde la venganza no termina con la muerte. Recuerda que la mina La Esperanza no está vacía, que 187 almas todavía están ahí, que Rodrigo Salazar todavía está encadenado, que ellos todavía están esperando, esperando a que alguien más baje, esperando a que alguien más abra las puertas, esperando a que alguien más cumpla la cuota que nunca se completó. Y si alguna vez te encuentras en Guanajuato, si alguna vez pasas cerca de ese lugar sellado, recuerda lo que te dije. No mires hacia la entrada, no te acerques al río, no escuches con atención después de las 22 horas con 47 minutos. Porque si lo haces, podrías escuchar algo. Podrías escuchar golpes metálicos. Podrías escuchar agua corriendo. Podrías escuchar una voz susurrando tu nombre.
Y una vez que escuches esa voz, una vez que sepas que te están llamando, no habrá escapatoria. Porque la mina La Esperanza no olvida. La mina La Esperanza no perdona. La mina La Esperanza siempre cobra su deuda. Y ahora la deuda es tuya. Bienvenido a Pueblos Ahogados. Suscríbete si te atreves, porque la próxima historia podría ser sobre un lugar cerca de ti. Un lugar donde el agua también guarda secretos. Un lugar donde los muertos también esperan.